Muy buenas noches a todos los que están presentes en la sala de Antropoceno, en este evento, el número 18 de este año, y ya van más de 50 eventos que venimos haciendo semana tras semana aquí en Antropoceno. Hoy aquí en la sala, y si no, lo pueden ver grabado en nuestro canal de YouTube. Antropoceno, un punto de encuentro semanal entre muchos amigos, conocidos, profesionales, gente que está interesada en la actualidad para poder conversar, salir de la rutina y informarse y estar un poco más actualizado, proponiendo, escuchando, dialogando, siempre con mucho respeto. Hoy tenemos la alegría de recibir a Pablo Andreani. Pablo Andreani, con 64 años, es ingeniero agrónomo y licenciado en comercio exterior. En el 94 fue el pionero en el análisis de mercado agrícolas en Argentina, fundando entonces la primera consultora en prestar asesoramiento y análisis de mercados consultores. Esta actividad continúa y hoy es un importante analista de mercado y consultor de agronegocios, asesorando empresas locales e internacionales. Fue profesor también en la Universidad de Belgrano, en la Católica y en la UADE. Y actualmente es profesor en agroeducación de Rosario, desarrollando el tema comercialización agrícola y estrategias de trading y coberturas a futuras opciones. Fue fundador de Maizar y fundador de Agripac, consultores, y también fundador del grupo Gurú, que es un grupo de chat donde hay más de 2000 usuarios que recibe información, siendo también el director de Pablo Andreani Asociados. Está Carrossi en la sala, no me va a dejar mentir. En el tema soja fue consultor en la década de los 90 de la American Soybean Association y a comienzos del 2000 fue consultor de la United Soybean Board y actualmente es consultor en Argentina de la United States Soybean Export Council. Actualmente es fundador de El Faro Trading, que es un canal de YouTube donde también genera podcast como El Faro Trading en Spotify. Es columnista del diario Agrovoz, perteneciente a La Voz del Interior, de La Nación Campo, y también está invitado frecuentemente al diario Clarín. Cada año dicta más de 50 conferencias, cursos, seminarios, escribió más de 1000 artículos en revistas y periódicos especializados y es coautor del libro La Argentina Agrícola al 2050, editado por Casafe. Este multifacético y sumamente interesante invitado está aquí en la sala y te damos la bienvenida, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. La verdad es un gusto y un honor. Primero porque mi amigo Mariano Vinograd, con el cual tenemos la historia de haber sido compañeros de facultad y de haber compartido la cátedra de horticultura con el fallecido Barreiro, con muy lindas experiencias personales. Y cuando Mariano me convocó a participar de este evento, me relacionó con Javier, quien hace como 2 o 3 meses me dijo: tenés fecha para el 7 de julio. Yo pensando que el 7 de julio no llegaba nunca. Sin embargo, ya estamos a 7 de julio. El título que le puso Javier me gustó mucho, por eso lo comparto con ustedes, ¿sí? Tomando té en la cubierta del Titanic, que mantiene vigencia por lo que está pasando en el mundo de hoy. Y sin más prolegómenos, agradezco a Javier la introducción que me has hecho y por supuesto vuelvo a repetir, es un honor estar acá ante esta audiencia, a mi entender, tan capacitada y de empresarios con una mentalidad orientada a tratar de solucionar cada uno en su nivel los problemas que hoy tiene el país. Este puede ser un tema muy trillado, la importancia del Mar Negro, pero hasta hace muy poco y aún hoy sigue teniendo influencia en los mercados. Por eso yo lo llamo la pelea entre los osos del Mar Negro, que es el epicentro del trading mundial. Ustedes saben que el oso
el nombre de oso en el trading mundial se refiere a Rusia. Y ya que estamos en una presentación que es charla de living, le voy a contar una experiencia personal que yo tuve cuando era junior trader de Cargill en la década del 90. Estábamos en la mesa de trading y un trader le dice a otro: entró el oso al mercado. Yo no tenía ni idea quién era el oso. El oso era Rusia. O sea que entró Rusia al mercado para comprar trigo. Y me voy a extender con la anécdota porque lo amerita. Yo era junior trader de Cargill. Junior quiere decir el che pibe que llevaba los telex y hacía apoyo a los traders. Y yo escribía un informe semanal en base a la información de estadísticas que publicaba el USDA, perdón, el Ministerio de Agricultura de Argentina. ¿Ustedes me llegan a ver ahí, no? Perfecto, sí. Adelante. Ahí me pareció mejor dejar la pantalla compartida para... Esta es una anécdota que es muy interesante, por eso quiero dar la cara para esta anécdota. Yo era junior trader, estaba en la mesa, el che pibe, y hacía un informe semanal de cuánto había comprado la exportación, cuánto había vendido el productor, qué existencias había. Y en uno de esos informes que yo mandaba a Estados Unidos con copia a Ginebra y a todos los centros de decisión de Cargill Mundial, yo ponía que estaban sobrando 3 millones de toneladas de trigo. De Argentina, de la cosecha vieja a la cosecha nueva. Con lo cual, alguien en Ginebra y en Estados Unidos, un tal Dave Rogers, que era un trader de reconocida trayectoria en Cargill, se le prende la lámpara y lo contacta a mi jefe. Y dice: escúchame, Edgardo, ¿sobran 3 millones de toneladas de trigo? Claro, el tipo estaba en otra cosa, ¿viste? Que iba a estar en mi informe no lo veía. Mi informe no lo veía nadie de Argentina. Cuando saltó en Ginebra y en Minnesota, empezaron a leer mi informe, ¿viste? Pablo, ¿qué pusiste? Y yo puse lo que el Ministerio de Agricultura informa, ¿viste? Haces oferta y demanda, cuánto hay producción, cuánto hay saldo exportable, cuánto hay consumo interno, sobran 3 millones de toneladas. Bueno, si es así, me dice, los muchachos de Ginebra están tratando de venderle al oso, a Rusia, 1,5 millones de toneladas de trigo. Pasó a la semana, hacen un conference call en la mesa del directorio con el gerente divisional y los traders, y el gerente divisional me invita a mí a participar del conference call. Dije, bueno, acá me van a escrachar, acá algo debe estar por pasar. El tema es que empezó a hablar con Dave Rogers, y Dave Rogers le pregunta a Edgardo Boldaracena, fallecido hace un par de años, que era el divisional. Me dice: Edgardo, ¿pero vos estás seguro que hay 3 millones de toneladas de trigo que sobran? Edgardo Boldaracena se da vuelta a mí y me dice: Pablo, ¿vos estás seguro que sobran 3 millones de toneladas? Yo no podía decir que no. En esta instancia, ¿viste? Ya estaban todos los barcos lanzados, ¿viste? Con lo cual, le vendieron 1,5 millones de toneladas de trigo al ruso. En ese momento no había la información que hay hoy, donde vos podés detectar los movimientos de barcos en los distintos puertos del mundo. Nosotros entramos al mercado de trigo a comprar, comprábamos con slips, que eran slips de compras, a mano, y no había nadie en el mercado comprando, y comprábamos y nos quedábamos hasta las 10, 11 de la noche haciendo los contratos, y nadie entendía nada. Los Bunge, los Dreyfus, no sabían qué estaba pasando. Nosotros comprábamos 20.000, 50.000, 100.000 toneladas por día, 200.000, 300.000. Le digo a mi gerente, Charlie Carlos, che, Carlos, paramos en algún momento, vos comprá todo lo que salga.
porque cuando te enteres el margen que estamos sacando no lo vas a poder creer. Los barcos empiezan a llegar o a salir del Mar Negro o de Rusia, y ahí el mercado empezó a prender las alertas. Empezaron a llegar barcos rusos a Argentina. Conclusión: ese negocio lo dejó a Cargill una ganancia de $10 por tonelada. Cargill ganó 15 millones de dólares, fue el negocio del año. Esto es una experiencia que yo les comento en Cargill, que me tocó vivirla en carne propia, tengo mucha más, pero para otra oportunidad. Entonces, el oso es Rusia. Es para definir un poquito bien qué quiere decir el oso en el mercado. Esperen que estoy buscando ahora para compartir la pantalla, porque por algún motivo me dejó de aparecer la pantalla del PowerPoint. Hay que tenerlo abierto el PowerPoint y ahí puedes Ah, invitarlo. y tenerlo abierto y Y, cómo voy al... con la Perdón, flechita, porque... de aquí está, abajo que dice aquí está, aquí compartir. está, ahí está. Ahora sí le enganché la vuelta. Bueno, entonces esa es la introducción que yo les hice del oso. El oso de Rusia y Rusia en la década del 90 importaba 5 millones de toneladas de trigo de Argentina y 5 millones de toneladas de maíz de Argentina. Viene la perestroika, viene el convenio de Gorbachev con Reagan, vienen los cambios de Rusia abriendo su economía, y Rusia pasa de importador a ser uno de los principales exportadores del mundo de trigo y de maíz, de la mano de Ucrania, para que vean los cambios que tuvo el mundo. Los cambios que tuvo el mundo en el trading fueron espectaculares en los últimos 30 años. Y yo tuve el privilegio de vivir esos cambios, ¿sí? Desde la época que dejé Cargill en julio del 94, justamente el 2 de julio del 94, se cumplen, no sé, 20 y pico, 26 años, no sé cuánto, de que yo dejé Cargill y me puse como consultor independiente. Esto es, aunque esto parezca redundante, yo les tengo que ser sincero, con el tema de la crisis del Mar Negro, yo refresqué muchos conceptos de geografía que no los tenía tan sólidos. Ahí tenemos Rusia, Europa a la izquierda, el Mar Negro, Turquía, la península arábiga, Irán, India, China. Fíjense dónde está el Mar Negro, ¿sí? Ucrania, la frontera de Rusia, etc. A ver, pasa la siguiente imagen, así te podemos ver más planito. Ahí estamos bien. ¿Pasó la imagen? Estamos con el oso todavía. ¿Y por qué no pasa? Para un poquito. Y estas cosas de la tecnología. Ahí estamos, No, no, perfecto. Ahí estamos. no, para. ¿Estamos ahí? Ahora sí, la invasión rusa de Ucrania. ¿Pasa? Sí, perfecto. Ahí está el teatro de Algo operaciones. pasó. Bueno, acá está. Listo. Este es el mar de Azov, acá arriba, el Mar Negro, ¿sí? Para que vayamos ubicándonos. Yo le voy a hacer un viaje desde el Mar Negro a los centros de abastecimiento de Europa, de norte de África y sudeste asiático, para que vean la importancia que tiene el Mar Negro en el comercio mundial. Bien, ahí por algún motivo, ahí está. ¿Están viendo ahora Main Black Sea Ports? No, seguimos con la invasión rusa de Ucrania. No importa. No, pero acá hay un problema que no sé cuál es. Ustedes no están viendo cómo cambian las diapositivas. Por lo cual yo no estoy viendo lo que ustedes ven. Es que Poné estamos... presentación, Pablo. Capaz Ahí, que Sí. poniendo presentación. ahí está. ¿Qué tengo que poner? Capaz que presentación completa, toda tu pantalla y listo, así no te preocupas. Estamos en la cubierta del Titanic. Se mueve un poquito las olas mientras Pablo acomoda el timón. Estamos acomodándolo. Lo estamos Ténganme acomodando. paciencia porque el Sí, Google Meet no es mi fuerte. Mi fuerte es el Zoom, pero el Google Meet siempre tengo que agarrar la vuelta. Acá está. ahí estamos, perfecto, perfecto. Creo que acá está. Espere. Ahí estamos, perfectos. Muy Esperen un bien, poquito. ahí estamos.
¿Ustedes ven algo o no? Estamos viendo tu propia pantalla. Y ahí estás perfecto, se ve maravilloso el plano de todo lo que es Asia. ¿Se Excelente, mueve? excelente. Ahí está el Black Sea. Ahí se mueve, listo. Bueno, entonces yendo un poco de lo más chico a lo más grande, ahí tienen el Mar Negro, el Mar de Azov, y tenemos, por supuesto, los principales puertos que están sobre la frontera con el mar de Ucrania, los puertos de Odessa, ¿sí? El puerto de Azov, que es Rusia, y CHS es una compañía americana, para que tengan idea, ¿sí? ¿Se movió ahora, Javier? Perfecto, perfecto. Bien, entonces del Mar Negro, a través del estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía, los barcos pasan al mar Egeo. Si pueden ver mi flecha, del mar Sí. Egeo pasan al mar Mediterráneo. Ujú. Este es un submarino que estaba controlando las costas de Turquía, en el estrecho del Bósforo, en la época del conflicto. Y acá ya estamos viendo más en detalle, ¿sí? Mar Negro, estrecho del Bósforo, el mar Egeo, el mar Mediterráneo. Más acá abajo, ustedes pueden ver lo que sería la entrada por el norte de Egipto. Acá ya tenemos una visión mucho más amplia, Mar Negro, estrecho del Bósforo, Mar Egeo, Mar Mediterráneo. Por acá entramos a Europa y por acá abajo lo que sería sobre el Mar Rojo, la entrada a Egipto, norte de África y Medio Oriente. Ahí está. O sea que lo que está marcado en rojo conecta el Mediterráneo a través del canal de Suez, todo lo que es norte de África va para lo que es Arabia Saudita y va hasta la India y China. ¿Sí? Y por el lado del mar Mediterráneo va a Europa. De ahí la importancia del Mar Negro. ¿Sí? Acá están las rutas principales. ¿Sí? El canal de Suez, acá se va a Europa directamente, y acá del canal de Suez se va a norte de África y la India. Y ahora entremos o sea, ¿por qué es importante el Mar Negro? Porque el Mar Negro exporta actualmente 130 millones de toneladas. No es un tema menor. Exporta casi 60 millones de toneladas de trigo, de un comercio de 200 millones, el 30%. Exporta 38 millones de toneladas de maíz, el 18%, haciendo la salvedad que el maíz, quien es fuerte exportador es Ucrania, no es Rusia. En trigo, los dos son fuertes, Rusia y Ucrania. O sea que ya tenemos que en trigo y en maíz son mercados de oferta claves para el consumo mundial. El aceite de girasol es algo impresionante. Exportan el 78% del comercio mundial de aceite de girasol. Entonces hay una crisis de aceite de girasol en el mundo, por eso Argentina pudo colocar exportaciones récord de aceite de girasol. Y en el caso de la soja, fíjense que Rusia exporta 600.000 toneladas, no existe. Entonces la primera conclusión es que tiene impacto Rusia o el Mar Negro en su conjunto en el mercado de aceite de girasol, en el trigo y en el maíz. Obviamente enfrentamos lo que se conoce como un bullish market. Después del 24 de febrero, los mercados volaron por los aires. ¿Qué quiere decir? Subieron muy fuerte en todos los productos y en todas las posiciones. En el caso del abastecimiento de trigo del Mar Negro, casi el 90% de las exportaciones del trigo va a África y a los países de Medio Oriente. Por eso se hablaba de que este conflicto podría generar problemas de seguridad alimentaria en el norte de África. Son poblaciones de bajo poder adquisitivo, donde el trigo es un poco un alimento base, ¿sí? y muy importante, y de hecho la primavera árabe se produjo una revuelta porque faltaba trigo en algunos países de Medio Oriente. Los principales destinos de las exportaciones de aceite de girasol, para que vayan viendo,
Ucrania le exporta a la India, a China, Italia, España, Holanda. Podemos decir que Ucrania tiene como destino de exportación países VIP. En cambio, Rusia abastece a Turquía, Irán, China, Egipto, ¿sí? Países que tienen estrategias geopolíticas entre Rusia y estos países. Los principales países que exportan maíz de Ucrania, o sea, los principales destinos, el 80% son justamente el norte de África, Medio Oriente y Sudeste Asiático. Y también Europa, porque España, por ejemplo, tuvo que salir a flexibilizar las condiciones de calidad del maíz argentino. España tenía algún tipo de barreras sanitarias para el maíz argentino, donde no nos dejaban entrar. Ahora bien, la necesidad puede todo. Lo mismo hizo China con el maíz brasilero. Cuando vieron que se caía la oferta de maíz del Mar Negro, España en primera fila salió a pedirle a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea que flexibilice los controles sanitarios del maíz argentino. Con lo cual estamos exportando maíz a España. España es comprador de maíz Flynn o Colorado, ¿sí? Junto con Inglaterra. Acá estamos hablando de maíz normal. Y China hizo lo mismo con Brasil, flexibilizando el ingreso del maíz brasilero, porque China se veía que no podía tener oferta de maíz de Rusia, ¿no? Por el conflicto. Entonces, este es un cuadro de Excel donde vemos el principales exportadores de maíz del mundo: Estados Unidos, Brasil, Ucrania y Argentina. ¿Sí? Argentina llegó al tercer puesto este año por la caída de la oferta de maíz ucraniano. Pero Brasil, en la década del 90, importaba maíz de Argentina, importaba 4 o 5 millones de toneladas. Hace 5 o 6 años, o 10, ya le perdí la cuenta, Brasil, con el ingreso del maíz safrinha y con la biotecnología que permitía producir maíces resistentes a determinados herbicidas y agroquímicos que controlaban las plagas, logra generar una expansión de la frontera agrícola Brasil, que son todos los cerrados y todo el Mato Grosso. El Mato Grosso es hoy el principal estado exportador de maíz de Brasil. Y de ser importador de maíz, Brasil hace 20 años, 25, hoy es el segundo o tercer exportador mundial, compitiendo con la Argentina. Este es un espejo retrovisor para que ustedes vean lo que avanzó Rusia, siendo importador neto de trigo y de maíz, hoy es exportador. Lo que avanzó Brasil, siendo importador neto de maíz, hoy es exportador. Y lo que se retrajo Argentina. O sea que Argentina ha perdido 20 años de historia en el trading mundial. ¿Sí? Lo que ha habido en Argentina es una redistribución de las tierras, en el sentido, no en el sentido ideológico, sino en el sentido productivo. Las altas retenciones a la soja han hecho que el maíz y el trigo puedan ocupar áreas que antes eran destinadas a la soja. Entonces Argentina se reacondicionó internamente, pero le produjo un daño muy serio a la industria aceitera argentina. Porque resulta que Argentina está produciendo menos soja que hace 10 años. Estamos moliendo menos soja que hace 10 años. O sea que el crecimiento del mercado mundial que hubo, ¿sí?, fue captado por Estados Unidos y por Brasil. Y Argentina no captó más mercado con estas políticas antiexportadoras que tienen los gobiernos, más precisamente este último gobierno que estamos viviendo. Las exportaciones de trigo, ahí lo ven a la Unión Europea como fuerte exportador, Rusia. Entre Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales de trigo. ¿Sí? Argentina tiene las cifras que USDA la mantiene en un freezer. Pues fíjense que el USDA proyecta para la campaña 2031-2032, 10 años, un saldo exportable de Argentina de 15 millones y medio, cuando Argentina ya exporta 15 millones y medio.
y mis previsiones para la próxima década es que Argentina va a exportar 25 millones de toneladas de trigo. Lógicamente, esto va a depender de la política del gobierno a partir del 2023. Si mantiene el mismo nivel de retenciones, o si ideológicamente la suben, o si agarramos un gobierno que es pro producción, pro exportación y pro sector agropecuario. Las importaciones de trigo, ahí lo ven ustedes, África, Medio Oriente, Egipto, Indonesia, norte de África, todos en un rango de 10 millones de toneladas. Ahí es donde va la mayoría del trigo del Mar Negro, ¿no? Perdón, ¿qué pasaba con Canadá? Con Australia en el anterior, que estaba en amarillo. Buen punto. Bueno, Australia llama la atención que la proyección de luz a 10 años vista está reduciendo la participación de Australia en la producción de trigo. Ahí me parece que hay un tema fundamentalmente climático y de tal vez reemplazo del cultivo de trigo por cultivos menos sensibles a las condiciones de estrés hídrico que tiene Australia, ¿sí? O sea que por eso Australia pierde participación en el mercado mundial de acá a 10 años, ¿no? Y lo de Argentina no lo compro porque es lo que proyectan de acá a 10 años ya lo tenemos este año. Canadá venía de una sequía, por eso están los 15 millones de toneladas de exportaciones que saltan a las 27. Es un poquito engañoso, ¿no? Porque históricamente Canadá exporta 22, 23 millones de toneladas. Pero este es el mapa de... O sea, ustedes fíjense que en todas las proyecciones de USDA para la próxima década, Argentina está en el trigo, está en el maíz, está en el poroto de soja, está en la harina de soja, el aceite de soja, y ahora está en el girasol, ¿sí? Entramos un poquito en lo que pasó con Chicago en la última semana y media. La última semana y media, el jueves de la semana pasada, el anterior, no el de la semana pasada, el anterior, vencían las opciones. Cuando las opciones vencen, los que están operando las opciones están obligados a salir. Entonces, esa salida de las opciones que las ejercieron, cuando una opción se ejerce, se está ganando plata. Produjo una caída del precio del trigo y del maíz fuertísima. Esto hace 2 jueves. El jueves pasado, que era 30 de junio, vencían los futuros de trigo, posición julio. Con lo cual, otra corriente bajista, la liquidación de las posiciones futuras de julio, que provocó que los mercados se destrozaran. Ahora, para que vean lo que es los factores de oferta y demanda que impactan en los mercados, el mismo 30 de junio, cuando vencían las posiciones futuras de trigo, el USDA publicaba 2 informes. Un informe de ajuste de superficie y un informe de existencias finales al 1 de junio. En el informe de ajuste de superficies, el USDA reduce la superficie de soja americana en 1 millón de hectáreas. Traducido en toneladas, son 4 millones de toneladas. Ese era un informe alcista hasta la maceta. Sin embargo, ese mismo día, el USDA anunciaba un aumento de las existencias de soja el 1 de junio del 25%. Contrarrestó la suba, o sea, la mayor oferta de existencias contrarrestó la menor oferta por la caída de la superficie y producción. Pero en el medio se siguió liquidando la posición julio. Lo mismo pasó con el maíz. Con el maíz, el informe de USDA reduce ligeramente la superficie de maíz, muy ligeramente, aumenta, perdón, un 0,4%, no tiene mucho impacto en la producción, y aumenta el 5 o 6% de las existencias. Un informe neutro a alcista. Sin embargo, la liquidación del julio de maíz ayudó a la baja del mercado. Yo tenía una teoría, que la esbocé públicamente con distintos audios y videos,
que era la siguiente. Mi gran duda era, la crisis de Chicago de las últimas 2 semanas, que destrozó los precios de soja, o sea, para que ustedes se den una idea, la soja julio valía $620. La soja agosto valía $550. O sea que la soja agosto caía $60, $70 con respecto a la julio. Al desaparecer la soja julio, desaparece el visor de $620 y me queda la soja agosto a $530. O sea, se comió toda la baja en un día. Entonces mi duda era si la baja de Chicago era por la salida de los fondos, por la salida de la posición futura julio, por el ejercicio de las opciones, o si era la descomunal crisis económica financiera que está viviendo el mundo hoy, que lo vamos a ver en una de las placas. Mi teoría en parte estaba más a favor de que esto es la liquidación de las posiciones de julio, este es el vencimiento de las opciones julio. Si yo tengo razón, esta semana debería verse una fuerte suba en los mercados. Y eso fue lo que pasó. Hoy la soja subió $15, ayer subió 8, el maíz subió 12, ayer subió 5. ¿Por qué? Porque lo fundamental del mercado siguen siendo alcistas. ¿Qué fundamental tenemos? Alcistas. Primero, Estados Unidos pierde 4 millones de toneladas de soja por el ajuste de área. Segundo, Estados Unidos pierde 16 millones de toneladas de maíz por el área que ya se publicó hace 2 meses. Tercero, Estados Unidos sufre una condición de falta de lluvias y un nivel de humedad en los suelos bajísimo. Las perspectivas de lluvia para los próximos 15 días, hay una lluvia para el viernes en Illinois y el sábado, poca cantidad y poca cobertura. Entonces acá hay una olla a presión que es el weather market americano. Si para los próximos 10 días, 12 días, ya tengo un pronóstico de que no va a llover en Estados Unidos, porque está el pronóstico en el mapa, y se puede ver, es un mapa dinámico. Si en las segundas quincenas de julio no se revierte el patrón de sequía que hay en Estados Unidos, el mercado de soja y de maíz vuela por el aire. Porque está llegando a la primavera con reservas de agua muy bajas en el suelo. En Sudamérica pasa algo muy similar. Brasil tiene problemas porque los suelos no tienen reserva de humedad. No pueden sembrar la soja ni el maíz. Argentina tiene problemas de falta de humedad en los suelos. Hay 1 millón de hectáreas de trigo que no se van a sembrar. Va a tener problemas para sembrar la soja temprana y el maíz temprano, Argentina, si no llueve. Y los pronósticos a 10, 12 días de Argentina no dan mucha lluvia en cobertura y en cantidad. Con lo cual estamos arriba de 2 polvorines. El polvorín americano con un weather market de seca y el polvorín sudamericano con un weather market de seca. Finalizando con esto, ¿qué me llamó la atención a mí de todo esto? Y me llamó la atención que la posición julio, este es el cierre de hoy, 492.000 toneladas abiertas, esto es un soplido para Chicago. Esto en 15 minutos de mañana, esa posición desaparece porque son contratos que quedan abiertos, que tienen todavía 3-4 días hábiles del mes del contrato en curso. Pero en septiembre, los muchachos de Chicago tienen una posición de 55 millones de toneladas. Y en diciembre tiene una posición de 71 millones de toneladas. Entonces, ¿quién tiene una posición comprada de semejante volumen de 127 millones en 2 meses, en 3 meses? Alguien que piensa que va a subir, o alguien que piensa que el weather market americano, porque también debe haber empresas que van más allá de los 10 días de pronóstico, debe haber empresas súper profesionales y capacitadas para decirte, mirá, no va a llover en julio y no va a llover en agosto en Estados Unidos.
Si alguien tiene esa posta y tiene, le hace la manga. Esta es la situación que estamos viviendo hoy. En soja, fíjense, esto que ustedes ven en rojo a la derecha, es la variación de la posición de soja en julio, agosto, septiembre, noviembre, del 7 de julio al 30 de junio, en una semana. En julio quedan 230.000 toneladas, un soplido. En agosto 8.800.000, septiembre 2.900.000, noviembre 47 palos. En total 59 millones de toneladas que están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque son alcistas. O sea, que hay alguien que se está jugando a un factor climático de seca que va a impactar muy fuertemente a la suba en el mercado de Chicago. ¿Qué está pasando en la economía mundial? Recién mencionaba nuestro colega chileno que Chile va a una tasa de inflación anual, no sé si del 8 o el 9%. Bien. Estados Unidos está en el 9,5% anual. Después del año pasado que tenía el 1,5% o 2%. O sea que la inflación en Estados Unidos subió en 400%. La tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años, que estaba en 0,5, 0,25 el año pasado, ya está alcanzando el 2,2%. Se multiplicó la tasa por el 500%. O sea, nosotros no vemos la magnitud de una suba de tasa a nivel mundial del 0,5 al 2,5, porque nosotros estamos viendo que hay un 6% de inflación anual, mensual, un 80% anual, un 100% anualizado, con los datos de julio, de acuerdo a algunos pronósticos. Entonces, el que está en el negocio real de la economía mundial, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Alemania, Inglaterra, China, Brasil, la tasa de inflación que tienen las grandes potencias, no la pueden manejar, no saben cómo manejarlas. O sea, entiendan que Argentina está acostumbrada a manejar tasa de inflación, porque todo el mundo, por eso viene bien la referencia. Nosotros seguimos tomando el té en la cubierta del Titanic. Total, todavía no chocamos. En cambio, el mundo civilizado ve que esas altas tasas de interés, altas inflaciones, la gran emisión que hicieron los bancos centrales de Europa, de Estados Unidos, de China, para sostener el consumo, se está pagando ahora. Se está pagando con caída de actividad a nivel global. Se habla de una estanflación en el mundo, inflación con recesión. Estados Unidos corre de atrás con la suba de las tasas con respecto a la inflación. Hay caída del poder adquisitivo, hay caída de todos los activos en el mundo. Ustedes habrán visto que Elon Musk y Warren Buffett y el otro no sé quién perdieron 15.000, perdieron 20.000 millones de dólares de su cartera. Empresas que cotizan en Wall Street están destrozadas, porque esto es como el 2008. El 2008 fue una crisis financiera de Lehman Brothers chiquitita. Esto es una crisis financiera global, en donde yo le digo la verdad, no entiendo nada de economía y finanzas mundiales, pero yo veo que cada tanto el mundo está subido arriba de una bola y en algún momento le cantan el cero. Y en ese cero se pierden billones y trillones de dólares. Es algo increíble. Y bueno, y a partir de ahí hay que recuperarse. Entonces, por eso la crisis financiera y económica mundial todavía no tuvo impacto en los commodities. La baja que nosotros vimos en las últimas 2 semanas no fue por la crisis financiera mundial, fue por la cuestión de las posiciones del mes de julio, de opciones y futuros, y por una posición de quien había vendido soja, la recompró ganando 20, 30 dólares, idem con el maíz, y ahora cambiaron las cartas, ahora dejamos las cartas de póker y vamos a la de truco, cambió la carta ahora, el escenario es otro. El escenario es, si no llueve en Estados Unidos y en Sudamérica, vamos a tener por delante cimbronazos alcistas muy fuertes en el mercado. Por eso yo creo que todavía no vimos el impacto de la crisis global. Y en una crisis global como la que estamos viviendo, ¿qué se resiente? Y el consumo de automóviles, el consumo de gasolina, las grandes potencias,
el consumo de electrónicos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos y ropa. El consumo de alimentos no se resiente. Lo que está pasando acá, está habiendo una caída, o sea, cómo se ajusta el consumo de alimentos si la gente tiene que seguir comiendo, porque si no se mueren de hambre, y se ajusta vía precios. Ese ajuste vía precios todavía no lo hemos visto. Por eso, mi segunda teoría es, así como si no llueve, esto es una olla a presión, y los mercados van a ir pum para arriba, va a haber un bullish market. Si llegara a llover en Estados Unidos en cantidad y cobertura, y en Sudamérica en cantidad y cobertura, ahí vamos a entrar en un escenario bajista. Hoy las fichas están dadas 8-2, 8 que no llueve y 2 que puede llover algo. Con lo cual, yo me estoy jugando más a un segundo semestre alcista para los commodities en el mundo. Hasta que el weather market en Estados Unidos me diga lo contrario y empiece a haber pronósticos a 10, 15 días con abundantes lluvias en Estados Unidos, que todavía no apareció ese pronóstico. Hasta el 12, 13 de julio tenemos pronóstico de bajas precipitaciones, altas temperaturas y clima seco. Entonces, bueno, este es un poco la presentación mía. Tengo otra en la manga, pero no sé si mostrarla, pues depende del organizador, pero acá voy a pasar, no es un comercial, porque esto no tiene costo. Yo estoy preparando el Faro Trading, que es una plataforma, es un canal de YouTube y es un sitio web que va a tener acceso libre y gratuito, y mi idea es lanzarlo entre comillas, pues ya tengo más de 550 seguidores sin haberlo promocionado, pero la idea es hacer un mini lanzamiento con casetillas la primera semana de agosto, para que todos los actores del negocio de trading en Argentina puedan acceder a mi opinión, mi información, editoriales, micros de mercado, todo lo que tiene que ver con el trading. Ese es un poco entonces el concepto. No sé, Javier, cómo estamos de tiempo, pero... Pablo Deani, aquí en la cubierta del Titanic. Vamos a hacer la bisagra de esta reunión, si te parece, Pablo, y guardate Vale. algunas cosas bajo la manga porque seguramente en la próxima jugada vas a tener que tocarlas. Y vamos a hacer así. Los próximos media hora le damos la palabra a los que van levantando la mano, en orden, y te vamos a hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Como siempre, picó en punta, ¿sabes quién? Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Gracias, Mariano. Buenísimo, Pablo. Esa anécdota del joven trader, el trader junior de Cargill, que le hizo ganar $15 millones a Cargill con el oso comprando, espectacular. Pensé en Onassis cuando vendió un barco de tabaco porque se enteró en un piringundín de la calle Exacto. 25 de mayo de no sé qué guerra había en los Balcanes y se compró un barco de tabaco que estaba en el puerto y se empezó su carrera en Buenos Aires, pues. Mariano, pará, antes de que sigas, te completo la anécdota. Ese año, todos los traders de Cargill se llevaron un bonus de mucha guita. Y yo era el que estaba sentado así mirando cómo repartían, viste, cientos y cientos de dólares. Una trader que me apoyaba habló con el gerente divisional y le dijo, escúcheme, ¿usted a Pablo no le va a dar ningún bono a Pablo? No corresponde porque tiene 6 meses en la compañía, pero le hizo ganar 15 palos. Así que ahí ya empecé, viste, a pensar, yo de acá me tengo que ir. Empezaste a ver cómo era el capitalismo. Wow. Entonces aquí un verdulero desde la tercera clase del Titanic observa a Pablo tomando el té en la cubierta y dice lo siguiente. Si efectivamente se produce este segundo semestre alcista, vamos un poquito a la situación política argentina. Tenemos una nueva ministra que seguramente si hay una inyección, es cierto que ahora ya no vamos a tener soja para vender, pero de todos modos una inyección de $50 por tonelada le vendría muy bien como oxígeno. ¿Perdón? ¿Se cortó? No, te escuchamos No, perfectamente. se cortaba un poquito. Dale. Bien. Ahora sí. Entonces, con respecto a la situación actual, 2022, si se produjera este contexto alcista y la soja subiera a 50 o 60 o $70 la tonelada,
a la ministra Batakis le vendría muy bien. Y para el año 2023, esta crisis de seguridad alimentaria que planteaste al principio, ¿no será que transformará la situación política de la Argentina para que realmente liberemos la fuerza productiva, como lo hizo Brasil a partir de los hechos que describiste, del avance al oeste? En fin, una visión geopolítica hacia adelante, una coyuntura y una visión geopolítica hacia adelante. Pablo, gracias, felicitaciones. Bien, te voy por la coyuntura de lo que acabas de decir, que una mejora en el precio de la soja puede ser beneficioso para el gobierno, pero yo te voy a decir que el gobierno tiene en su lapicera la posibilidad de generar un ingreso de divisas muy fuerte en el corto plazo. Y lo paso a detallar. Hay 1,5 millones de toneladas de trigo, de acuerdo a los números de balance de oferta y demanda argentina, que van a sobrar para el año que viene. Pues si el gobierno necesita plata de verdad, como las exportaciones de trigo están cerradas, el gobierno tendría que decir, libero 1,5 millones de toneladas de trigo, que aparte está casi toda comprada por la exportación, con lo cual no tiene efecto alcista. Hay 10 millones de toneladas de maíz que no se pueden registrar. Y voy a clarificar el no se puede registrar, porque el gobierno te dice los registros están abiertos. Sí, los registros están abiertos. ¿Qué condiciones tengo que tener para abrir un registro nuevo? Tenés que tener comprada la mercadería, tenés que tener la venta demostrada que le hiciste, tenés que tener un vapor nominado y tenés que tener un vapor nominado a la carga de acá a 15 días. Y el capitán tiene que ser rubio de ojos celestes. Entonces, están abiertos los registros de exportación de maíz. Sí, pero para registrar 30.000 toneladas. Entonces ahí tenés 10 millones de toneladas que se pueden registrar y el gobierno debería tener... Bueno, lo que pasa es que esto para gente que está en el negocio y para algún intuitivo, porque un intuitivo ¿qué hace? El precio del trigo y del maíz por el piso. La exportación que tiene casi todo el trigo comprado. Le libero el 1,5 millones de saldo exportable, el maíz lo mismo, le libero 10 palos, genero un ingreso de divisas de 4.000, 5.000 millones de dólares, un ingreso de retenciones de 600 millones de dólares y zafo el segundo semestre. Pero el gobierno que haga eso, yo creo que es muy poco probable. O sea que la coyuntura es la que estamos viendo. La estructura, y ahí es donde me interesa emitir un comentario de lo que estoy viendo. La crisis del Mar Negro no se arregla en un año. Si Rusia y Ucrania hacen un convenio, entre paréntesis, mañana, no se arregla en diciembre, se arregla en la 23-24. Entonces vamos a seguir con 1 año y medio con fuertes crisis de abastecimiento de trigo, de maíz, de aceite de girasol, y eso es alcista. Entonces, al condimento del weather market americano y sudamericano, hay que agregarle la demanda mundial de alimentos que no baja. Entonces, en algún momento, esa demanda mundial, con la falta de oferta que va a haber, va a ser alcista. Si se agrega una seca en Sudamérica o Estados Unidos, bueno, duplica o triplica puntos letras, como en el Scrabble. Muy bien, le damos la palabra a alguno que quiera estar pidiendo la palabra. Mientras tanto, aquí en la cubierta de Titanic, ¿cómo ves el panorama dentro de la región? Argentina, Brasil, esa integración que nunca se da con el Mercosur. Lo que sucede es que Argentina nunca asumió el rol de potencia agroalimentaria. O sea, si vos, acá no es creérsela, acá es asumir el rol. Argentina es un peso pesado en el trading y en el sistema alimentario mundial. No somos un país de último vagón, no, estamos en los primeros 2, 3 filas de la locomotora, es un peso pesado. Entonces Argentina nunca asumió su rol de potencia. Toma el sector como una extracción de dinero para financiar la política que ya conocemos. Entonces yo tengo ejemplos muy concretos.
Ustedes lo habrán vivido. Ustedes cuando van a comprar una pavita a fin de año, ¿viene de Chile o viene de Brasil? Pero resulta que Chile importa maíz de Argentina, produce la pavita y te exporta la pavita. En realidad, somos unos boludos bárbaros. Entonces, ¿cómo entendés que Chile, importando maíz, seamos competitivos que vos para hacer pavita, que Argentina tiene maíz más barato? O sea, son ejemplos tontos, pero son ejemplos de la vida real, ¿no? Por eso te digo que yo creo que podemos tener otra oportunidad en el 2023, pero ahí hay que hacer un trabajo de base muy fuerte con la comunidad política, sea del signo que sea, que pueda asumir en el 2023 y en donde tiene que estar convencido que Argentina puede explotar, en el buen sentido, económicamente, inversiones y todo lo que conocemos, con el sector agropecuario como aliado. Ustedes fíjense que todas las crisis que hubo en Argentina, todas, el sector agropecuario fue el que salvó al país. 2001, los bancos sin plata, las multis pudieron aportar 3.000, 4.000 millones de dólares anticipados, tenía más fuerza que los bancos. 2008, lo mismo. Y hasta hace poco le pasaban la gorra a las multinacionales para que le adelanten 1.000, 1.500, 2.000 millones de dólares. Entonces, si tomaran al sector agropecuario, agroindustrial, todo lo que conocemos, como un factor de crecimiento y ser una potencia mundial, ustedes no pueden, si ustedes ven los 20 kilómetros que tiene Chile, del mar a la cordillera y ese valle, y ven los valles que tiene Argentina, no le podemos poner retenciones a la chía, al ajo, a las economías regionales. Retenciones cero a las economías regionales. ¿De qué me estás hablando? Para recaudar 15 millones de dólares, más lo que jodés. O sea, falta una política de Estado con respecto a saber lo que tenemos. Tenemos oro en polvo nosotros. Ustedes ven el agua dulce que se va del río Negro y del otro río, que viene del deshielo, que es agua más pura que agua mineral, y se va al mar alegremente. Y me hablan de que Guado de Pedro fue a Israel para ver el sistema de riego. Hace 30 años que estoy escuchando que van a ver Israel con el sistema de riego y acá no implementan nada. ¿Me entendés? Acá te viene un chino y te dice, quiero poner riego 500.000 hectáreas. Salen todos corriendo. Primero buscan el negocio a ver dónde pueden cometear. Pero no se le animan. No tienen capacidad de generar eso que necesita la Argentina. La Argentina tiene fuerzas que están frenadas, que me preocupa que tal vez la comunidad de empresarios jóvenes, ¿sí?, no tengan ese ímpetu aventurero que lo tuvieron en la época que Argentina prohibió las exportaciones de carne a Alemania en pleno mundial. Yo eso lo viví, ustedes también, pero también lo que viví fue lo siguiente. En ese momento yo me acuerdo que había una generación de emprendedores, productores de carnes, ganaderos jóvenes, pues amigos míos me contaban, ¿viste? Hacían pool entre la familia, productores ganaderos decían, el viejo préstame $200.000, mi tío 200.000, 500.000, y se ponían a hacer ganadería y estaban haciendo una actividad que les daba una ganancia. Cuando cierran las exportaciones de carne a Alemania en pleno mundial, se destruye el negocio de la carne. Esos emprendedores que apostaron a invertir perdieron fortunas. Emprendedores, ganaderos grandes, frigoríficos. Entonces, ¿vos cómo podés, con un país así, tener esa impronta de emprendedor que lo tienen varios argentinos, pero lo desarrollan más fronteras afuera que fronteras adentro? Otra anécdota cortita. Vino un inversor peruano a hacer una planta de
de producción de leche liofilizada, leche en polvo, última generación, ¿sí? Para exportar la leche en polvo. El día que inauguró la planta, Cristina anunciaba el cierre de las exportaciones de leche en polvo. O sea, fíjate vos, es un país, la verdad, que la clase política no está a la altura de lo que es este país. Pablo, No está a la altura. tu faro está girando y en el mar veo unos barcos que piden señales. Tengo la señal de Mariano Vinograd, de Humberto Benedetti y de Rodolfo Ruiz. Rossi. Rodolfo Rossi. Rossi, sos una persona muy destacada en esta sala. Te queremos escuchar. No, por favor. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué tal? Gracias, ¿Qué Javier. tal, Rodolfo? Sí, Pablo, mira, hoy hubo dos noticias. Una buena, creo, porque dicen que van a priorizar los dólares para traer los fertilizantes, digamos, porque estaba muy inseguro el abastecimiento de la cosecha gruesa con fertilizantes, ¿no? Vamos a ver si se cumple, pero bueno. Y la mala es que hay por lo menos una noticia en los diarios del proyecto de Parrilli de que modificar la ley, viste, el artículo que dice que se pagan las retenciones, alícuotas, etcétera, en el momento de la venta, y el proyecto lo modificaría para el valor más alto, el de la venta o el de la exportación, el producto que sea, ¿no? Eso afectaría, no sé, vos sos el experto, ¿no?, de los mercados de futuro, entiendo, no sé cómo lo ves. No, eso te afecta directamente la capacidad de pago de la exportación. O sea, no te pueden arbitrariamente decir, elijo el precio más alto para aplicar la retención o el impuesto, porque entonces el exportador dice, este tipo me elige el más alto y lo que era un negocio que yo estaba ganando me lo hace perder. Entonces, ¿eso en qué termina? Eso termina que la exportación descuenta del precio el factor político. Entonces es muy negativo o sea, lo que pasa es que le están dando un mono, ¿entendés? Una navaja de doble filo, ¿viste? Y el mono está dando vuelta por la fiesta, ¿viste? Escribiendo, y donde pega. Y esto es así, esto es mala praxis, y la verdad que la oposición o quien fuera, o las entidades del agro, deberían salir a marcar la cancha. ¿Sí? Y si no saben, tienen que agarrar a especialistas para decirle, flaco, ¿esto cómo impacta? Pero no se puede. La omisión es ser cómplice también. Yo creo que la medida de los fertilizantes es buena porque el gobierno se dio cuenta. Aparte, ¿cuántas veces el gobierno sabe que hay formas de promocionar los fertilizantes aplicándolo a un descuento de ganancias? Eso lo implementa Uruguay. ¿Qué es lo que se le pasa por la cabeza a esta gente que no pueden tener la capacidad de administrar? Mirá, flaco, por cada fertilizante el productor tiene este descuento de ganancias X, que tiene que ver con la inversión que hizo en fertilizantes. Eso es tan difícil. Si yo no pago el IVA un día, me cae la AFIP con una carta que no pagué 500 pesos de IVA. Y no pueden controlar estas cuentas que son grandes. Es no querer laburar, no querer asumir el control del Estado como debe ser, con el buen sentido. Le damos la palabra a Humberto Benedetto, entonces. Humberto. ¿Estás ahí, Humberto? Levantó la mano. Levantó la mano, por lo menos. Le damos la opción de que hable. Y si no, le damos la palabra. Vamos entonces a Mariano Vinograd. Marianito, ahí, atento siempre. Estoy. Ahí está Humberto. No vale repetir. Bueno, dale. Dale. ¿Puedo hacer dos preguntas? Dos. Sí. Bueno, una tiene que ver con algo específico de mi provincia, que estamos elaborando una propuesta de cara a las elecciones con un plan de fomentar el riego en la provincia a través de financiamiento desde el Banco Provincial para toda la provincia. Quería saber su opinión sobre esa iniciativa, si cree que va a tener consenso en los productores y si va a haber efectivamente la posibilidad de que el productor se anime a endeudarse, aunque sea con bajas tasas de interés, para
para llevar adelante eso. Y la segunda, por ahí más complicada, pero es de política ficción. Supongamos que el gobierno se volviera loco y dijera, en los próximos 2 meses no cobro retenciones a todo lo que se liquide. Como una oferta, digamos, por 2 meses, para juntar dólares, que es una de las carencias que tiene hoy por hoy el gobierno. ¿Qué crees que pasaría si, repito, se volvieran locos e hicieran eso? ¿Cuántos dólares podría juntar el Banco Central? ¿Cómo podría cambiar la situación macroeconómica de la Argentina? Bueno, la primera pregunta Gracias. que tiene que ver con el riego, voy a dar una opinión de consultor todoterreno sin ser experto en riego. El riego requiere de un estudio de análisis de agua, de caudales de agua, que puede ser una limitante si el agua es dura, es alcalina. O sea, el hecho de promover el riego per se, si no están hechos los estudios previos regionales, zonales, volúmenes de agua que son posibles de sacar para efectuar el riego, puede llegar a ser contraproducente. O sea, si vos me decís, este proyecto de riego viene de la mano con este estudio del Instituto del Agua, este estudio del INTA, este estudio de hidráulica, en esta cuenca, en esta zona, tal caudal, ¿sí? Le das tranquilidad al productor, que en definitiva, fíjate que los grandes problemas de riego en la Argentina son cuando se quiere implementar el riego por aspersión, que tenés que invertir en pivots, en caños, ¿sí? Que solamente lo hacen algunas empresas para producir semilla, que es muy cara. Y después tenés el riego por manto o por acequia, como hay en Mendoza, en San Juan, en Río Negro. O sea que esa promoción del riego tiene que ir de la mano de un estudio profundo en cada región y de evaluar dónde querés promocionar que se haga más riego, en qué zona de Córdoba. ¿Sí? Esa es la pregunta la opinión mía con respecto al riego. Y la otra pregunta, que es fantasía, pero que yo se la propuse a un funcionario de gobierno, que era bajar las retenciones hasta el 31 de diciembre, por poner para provocar que los productores vendan. Estaba convencido de eso yo, pero ahora que me la pregunta a vos, te digo, ¿sabés? ¿Querés que te diga una cosa? Como el productor no le cree a este gobierno, esa medida el productor la va a desconfiar. No, me van a cagar. Me van a ir atrás de ganancias, me van a ir atrás del ingreso bruto. ¿Me entiendes? No creo que le crean. Le van a desconfiar. Ahora, si el ministro de Economía es un Roberto Lavagna, un Martín Redrado, un Melconian, no porque me gusten estos ministros, pero un, qué sé yo, los que Esper, que es un tipo que genera confianza, tiene que venir todo con un plan de apoyo a los productores. Pero metiste el dedo en la llaga, Humberto, porque en el segundo semestre el país va a ser un desierto de divisas. Acá están vendiendo maíz los productores porque están cosechando. Las sojas ya están sentados arriba, el trigo están sentados arriba y girasoles están sentados arriba. En cuanto termine la cosecha de maíz, ahora a fin de julio, en agosto te quedás sin divisas. Ahí van a acusar a los productores de miserables, de especuladores, ¿me entendés? Pero tiene un serio problema el gobierno del Banco Central para generar las divisas del segundo semestre. Muy bien. Antes de pasar a la próxima pregunta, paso un aviso local. Está el ingeniero Panuncio en la sala, así que con el tema de riego seguramente Ale va a coincidir que no es un tema solamente de los precios de los equipos, sino del costo operativo de los equipos. Le doy la palabra a Mariano Vinograd y después a Beto Weiner. Mariano. No, primero Beto, adelante. Beto, adelante. A ver si conectas la siambreta. Está muteado, Ahí Beto. está.
Pablo, muy buena la presentación, como siempre. Te agradezco. Y la brecha cambiaria se ubica aproximadamente en un 134%. La más alta, si no me equivoco, es de octubre del 2020. El contado con liquid estuvo tocando los $300 en 296, 297 dólares. Es claro que ese es un síntoma de una enfermedad que es una economía, valga la redundancia, totalmente enferma. O sea, hoy un productor de carne, un productor de trigo, de maíz, de girasol, de soja, de cualquiera de los cultivos, va a retener su producción porque ante esta enfermedad, lamentablemente la historia nos dice que la única salida para tratar de normalizar de alguna manera las variables es una fuerte devaluación. O sea, el gobierno claramente, y esta es la pregunta, va a tratar de aguantar la alternativa de devaluar, porque eso impactará fuertemente en la inflación más de lo que ocurre ahora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pensás que pueden aguantar? Mira, sin ser economista ni especialista en el tema, yo creo que los tiempos se están acortando. Lo que vos estás indicando es el nudo gordiano del tema. Con esa brecha no hay ningún productor que venda nada. Vos pensás que con la brecha y lo que vale la soja, y todo lo que ya le descontamos, una soja de $320 equivale a una soja de 160, 150 dólares. Y el productor brasileño recibe 550. El americano recibe 580 y el uruguayo 560. Entonces estamos $400 abajo de lo que recibe un brasilero, un paraguayo, un boliviano, un americano. Te digo la verdad, si no fuera porque todos conocemos nuestra pampa húmeda, nuestra mejora genética, y ahí tengo que hacer pública la mención de Rodolfo Rossi, el factotum de la genética de soja en la Argentina, por más que él mantiene su perfil siempre modesto, es el hombre que causó el cambio en la Argentina de la genética de la soja. Argentina tiene rinde de 6.000 kilos de soja, que no los tiene ni Brasil, o por ahí sí está llegando a Brasil, ni Estados Unidos, o por ahí sí está llegando a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una ventana de producción de soja muy acotada, Argentina tiene un periodo de siembra mucho más largo. Entonces, yo creo que parte de esa competitividad, entre comillas, o evitar que el productor se funda, tiene que ver justamente con esa gran productividad. Pues yo tengo 6.000 kilos de soja contra 3.000 que tiene Estados Unidos, yo con esos 6.000 kilos de soja compenso la brecha, la caída en el precio que recibe el productor contra el precio que recibe el americano que está lleno. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que la mecha está cada vez más corta. La mecha está cada vez más corta. Yo quiero saber de qué se va a disfrazar el gobierno cuando la liquidación de divisas, que este mes pasado fue de 3.800 millones de dólares, que inesperado, estuve analizando un poco todo lo que pasó y claro, estaban vendiendo 1.200.000 toneladas de maíz por semana. Ahora, termina la cosecha de maíz y no vas a tener esa oferta. Entonces vas a bajar a 2.000 millones de dólares de divisas en agosto y a 1.000 en septiembre. Y no te cuento octubre y noviembre. Salvo que tengas un push de venta porque tienen que sembrar la soja, comprar el insumo. Bueno, puede ser. Pero va a haber una crisis de divisas muy fuerte. Ahora, como bien vos decís, el gobierno no quiere devaluar porque es inflacionario. Ahora, ¿qué es inflacionario? Si los economistas dicen que julio va a ser el peor mes y que la inflación anualizada va a ser de 3 dígitos, así como estamos. Yo no soy economista. Soy un elefante en un bazar. Bueno, muchachos, levanten el cambio a 180 en lo oficial y listo. Que se arme el quilombo. ¿Qué querés que te diga? Que se acomoden las variables, no sé qué decirte. Pero esto es una agonía bastante dura, ¿viste? Porque si vos vendés esto, vas a la pérdida en algunos casos. Entonces es muy difícil porque los tiempos económicos no van con los tiempos políticos y está claro que cada vez que aumenta un servicio, un salario, con un dólar clavado,
vos estás aumentando tu costo en dólares y estás bajando tu ingreso neto en dólares, cae tu rentabilidad. Es lo que se llama que hay inflación en dólares en Argentina. Entonces el gobierno decide que el atraso cambiario es la solución, y yo creo que va a llegar a un punto que el productor no va a vender, no va a liquidar, y el gobierno va a estar obligado a hacer algo. O, como dice acá el amigo Humberto, y yo se lo propuse a alguno del gobierno, bajar la retención hasta el 31 de diciembre. Y si te creen bien, si no te creen, viste, pero la bajás, pero bajala 10 puntos en soja. No la bajes 2%, porque ahí está la otra, viste. Bajamos la retención de soja, 1,5%. No, flaco, bajala un 10. Un 15, un 13. Del 33 bajar, ponerla en 20. Plan de promoción, salida de la crisis. Necesitamos el apoyo de los productores. Retención del 20% de soja. Listo. Automáticamente el precio de la soja te sube 60, 70 dólares, y el que no vende ahí, viste, ya, ojo, tampoco, la desconfianza sigue, pero si vos sos productor y te pagas 70 dólares más hasta el 30 de diciembre y no vendés, y bueno, después jodete si el 1 de enero baja 80 dólares. Es muy difícil la situación del país. Creo que estamos cada vez en una crisis donde los tiempos son cada vez más cortos. ¿No? Acá no es que decimos hasta en marzo lo arreglamos. No, esto va semana a semana. El Banco Central vendiendo plata para sostener esta relación artificial del cambio. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar? ¿Vos sabés lo que cuesta recaudar 500 millones de dólares de retenciones? Y estos tipos lo liquidan en 3 días. La verdad que no tengo más conciencia. Si vos agarrás, a ver, ¿cuánto tarda en recaudar 500 palos? Y tardás 15 o 20 días. Y lo liquidás en 3, y en 9 días te quedaste sin posibilidad de bancar más la fiesta. Eso es lo que me parece que va a pasar. Estamos navegando con el capitán Pablo Andreani. Ya se ve en el fondo las luces de la ciudad. Estamos por llegar al final de esta reunión. Así que le damos turno solamente a las últimas preguntitas para ir cerrando esta velada. Mariano, ahí te veo con la mano parada. Estamos navegando, Sí. El oso está rugiendo en un témpano, no sé si es el oso polar, el oso gris. Pablo, los rusos son el oso, nosotros somos la comadreja muerta. ¿Qué país tenemos alrededor? La comadreja que se hace la muerta, porque la comadreja nunca está muerta, se hace la muerta para que los perros la olisquen y se vayan. Pablo, ¿qué país tenemos alrededor nuestro que sea una perdiz, un águila, un país que ha entendido el concepto y ha liberado su fuerza productiva? ¿Es Brasil, es Uruguay, es Paraguay, Colombia? ¿Qué país se dispone a aprovechar estos 2 años de crisis en el Mar Negro para hacer una expansión brutal? Petro está proponiendo cambiar la matriz económica de Colombia del petróleo y la cocaína al agro. ¿Nos mencionás algún país que podamos en este momento tener como referencia interesante? Yo creo que la historia de Brasil es bastante ilustrativa. Brasil tiene una política agropecuaria, agroindustrial, exportadora de la que tenía Estados Unidos a principios de siglo. Los empresarios brasileños nunca te lo van a aceptar. Pero yo los he visto, les he hablado a muchos a ellos. Ustedes copian el modelo americano. No, nosotros no copiamos nada. Ustedes están copiando el modelo americano. BR Norte, BR Sur. BR Oeste, BR Este. Primero, la Constitución es la misma que Estados Unidos. Y los empresarios están ayornados como los americanos, los brasileros. No les gusta que le digas eso. Pero no importa. A ellos les dio resultado, porque la bancada agropecuaria son 250 diputados. Y en Brasil, si un diputado estadual no vota algo a favor de sus productores de su estado, no puede bajar del avión. Entonces, esa es la primera apreciación cultural. Después tenemos a Paraguay. Que Paraguay es insignificante, entre comillas, en el negocio agropecuario, pero es el tercer exportador mundial de poroto de soja, salvo la sequía del año pasado, que le hizo recortar la producción. Exporta, creo que 1 millón de toneladas de carne, mientras que Argentina está dando vueltas, viste, como un trompo,
con las políticas del gobierno de controlar la carne, ¿viste? Entonces te corta la exportación de vaca vieja a China, que acá la vaca vieja no se consume. Entonces, toman medidas de mala praxis que realmente te hace medio insoportable. Y a mí me encantaría un día confrontar con uno de estos tipos, en un mano a mano, ¿viste? Públicamente. A ver, flaco, ¿qué tenés en la cabeza? Discúlpame. Vos podés ser buen político, ¿viste? Pero este tema, hay gente de la carne que son especialistas, hay gente de la soja que son especialistas. Entonces, Paraguay es hoy un polo de inversores. Si uno hace mucho que no voy a Paraguay, pero he viajado frecuentemente y cada vez que viajaba veía un avance muy fuerte en todo lo que es el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de shoppings, de departamentos, edificios. Y Paraguay tiene una ventaja con respecto al resto del mundo. Paraguay tiene, y acá en esto puede emitir un bocadillo Rodolfo Rossi, Paraguay tiene una soja con un nivel de proteína que es el más alto del mundo. Por clima, por suelo. Le voy a dar la palabra ahora un minuto a Rodolfo, pero déjame terminar. Argentina, vía importación temporaria de soja, que llegó a estar en 4 o 5 millones de toneladas el año pasado, y este año no pudo importar nada por la sequía en Paraguay. Con eso que importa Argentina, Argentina mejora la calidad de su harina y puede llegar al mercado europeo dentro de los estándares mínimos requeridos por Europa. Entonces me gustaría, porque este es un tema importante, que Rodolfo dé una apreciación de 2 o 3 minutos, ¿por qué la soja paraguaya tiene tan buena proteína y por qué la soja argentina no puede tener tan buena proteína? Rodolfo, ¿puede ser? Bueno, gracias Pablo. Bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Pero lo concreto que el nivel de proteína en soja a nivel internacional ha bajado en los últimos años, o sea, no es solamente la Argentina el que tiene una curva así o una recta de reducción del porcentaje de proteína, sino que con el aumento de los rendimientos, la mejora genética por algo que no se paga de forma especial en la soja, aunque el nutricionista obviamente valora no solamente la proteína, sino también los aminoácidos que contiene, etcétera. Hay varias variables que influyen, ¿no? Por un lado, el rendimiento, que pasa algo parecido al del trigo, no es igual. Y lo otro es que el tema del PROFAT, que sería la proteína y el aceite, ambas variables van en forma opuesta. La correlación siempre es negativa a medida que la proteína aumenta, el aceite baja y viceversa. Depende mucho de la latitud en que estás a nivel en tu país y en las regiones dentro de tu país, ¿no? O sea, las zonas más tropicales o subtropicales tienen la posibilidad natural por temperatura y otras variables de tener un mejor valor, por lo cual el norte de Argentina es siempre mejor que el sur. O sea, cuando uno analiza, no sé, Rosario versus Bahía Blanca, los puertos, el nivel de proteína es muy distinto. Lo mismo pasa en Estados Unidos, o sea, la proteína del Golfo, que es la proteína básica, la harina, el grano que surge del Golfo es la que tiene mejor nivel proteico, y la que sale de las Dakotas, que sale mucho por los puertos del Pacífico, son realmente muy pobres en proteína. O sea, el factor temperatura es un factor muy importante. O sea, nosotros estamos en cierta desventaja. Pero también hay un tema relacionado con la fertilidad. La soja se fertiliza en Argentina con un porcentaje importante a nivel de productor, pero con un volumen, o sea, con una proporción, digamos, de fertilizante por hectárea muy baja. O sea, estamos casi 4 veces abajo del fósforo que necesita la reposición de la soja y lo que necesita para producir, ¿no? Entonces, eso se ha abandonado en Argentina. Todo es parte de lo mismo que estás hablando. La falta de tecnología es el uso de semilla a uso propio, de semilla bolsa blanca o de semilla ilegal, de no uso de fertilizantes, de menor aplicación de tecnología, y esto en la soja le pega mucho más que cultivos que son totalmente dependientes de, por ejemplo, de los fertilizantes, como puede ser el maíz o el trigo. Si no podés fertilizar el maíz y el trigo directamente, salís del mundo como competidor. En vez, como vos explicaste bien, la soja es distinta. O sea, si bien es un problema internacional, la Argentina está en el peor lugar.
O sea, tenemos el peor valor de proteína, muy comparable con algunas zonas de Estados Unidos, pero en ese sentido Paraguay y Brasil no. Un ejemplo claro para tener la idea, la genética tiene que ver, también hay variación, hay variedades con alto nivel de proteína y otras variedades con menor nivel de proteína. Cuando uno analiza la red nacional de cultivares puede ver un spread de casi 3%, 3,5% entre ciertas variedades y otras. No siempre las que tienen alta proteína son las que más rinden, eso es cierto, por algo que dije al principio, pero tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, por un lado en la cadena de soja lo hemos discutido muchas veces, hoy estamos terminando un gran trabajo a nivel nacional, que es el primer mapa de la proteína a nivel de toda la Argentina, que no se había hecho, junto con INTA y con Ciara, y estamos analizando también los aminoácidos de la soja, perdón, de las harinas. Hemos mostrado todas las plantas de producción y de exportación y este trabajo se termina en un mes más o menos y las conclusiones van a tenerlas todas, pero tenemos una muy buena calidad intrínseca, ¿no?, de nuestra proteína, pero el porcentaje, el contenido proteico de nuestras harinas es muy difícil llegar a lo que vos decís, Pablo, del 46,5%, que nosotros le hemos bajado medio punto, ¿no?, al High Pro, ¿no? O sea, Exacto. eso comercializa. Pero bueno. Rodolfo, Pablo, perdonen, Javier, hago una moción. Siendo 8:30 y viendo que hay varias personas que se han retirado de la sala, es muy desprolijo que se vayan yendo de a una, pero nuestro compromiso siempre es hasta 8:30. Exacto. Veo que Rapoport levantó la mano, pero yo mociono, Javier, que invitemos a Rodolfo a una exposición sobre este tema, que es interesantísimo, y si Rapoport nos disculpa, le hagamos el cierre a Pablo y seamos muy respetuosos del horario, porque en Antropoceno siempre ha sido sagrado respetar el horario. Perdonen mi intromisión. Ya está, ya me bajo. Bueno, gracias, Luis. Qué noche de lujo. Pablo Andreani acá en la cubierta de Titanic. Rodolfo, que se ha sumado a la noche, y todos ustedes. Yo quisiera entonces, para ir haciendo un cierre, darle la palabra a Pablo que nos dé una conclusión y hacemos el cierre formal de esta reunión. ¿Les parece? Pablo. Bien, gracias, Javier. Gracias, Rodolfo, por tu participación. Japón es un país que no tiene tierra, no tiene petróleo, no tiene energía. Y cuando los chicos chiquitos van a la escuela, la consigna que reciben es que le dicen que somos un país pobre. Somos un país pobre, que no tenemos esto, no tenemos lo otro. Entonces inculcan a los chicos del colegio a esforzarse y a avanzar en temas tecnológicos, de investigación, de mejora, que pueda subsanar esa falta de recursos naturales. En el caso de la Argentina, el concepto de somos un país rico está limitado y el mensaje a los estudiantes, a mi modesta opinión, debería ser: somos un país agroalimentario que producimos alimentos para la Argentina y para muchos millones de personas. Nosotros debemos estar orgullosos de ser un país agroalimentario. No tenemos que tener el estigma, ¿sí?, de que estamos castigados porque producimos alimentos, que fue el mensaje de la clase política en los últimos años. No, tenemos que estar orgullosos de ser productor de alimentos. El interior tiene que estar apoyando al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la tecnología, y no ver al sector como los ricos de la película, cuando muchos de nosotros sabemos que la producción es a cielo abierto y que hay años que se pierde, años que se gana, pero hay años que se pierde por la mala praxis de los políticos. Esa es la peor pérdida, porque te resta toda la fuerza que vos puedas tener para seguir apostando a la inversión. Por eso mi frase final es: somos un país agroalimentario a los chicos, a los estudiantes jóvenes, y tenemos que estar orgullosos de ser un país que provee alimentos al mundo. Muy bien. Muchísimas gracias.
y gracias a todos ustedes. Yo creo que se merece un fuertísimo aplauso y darle la bienvenida a Pablo a nuestras reuniones y va a estar aquí Pablo, presente Muchas gracias. en próximos Justo, eventos. Dos medidas justas. Bravo, bravo. Javier, No nos Javier. hundimos, Pablo, no nos hundimos. Sí, Exacto. sí, Mariano, te escuchamos, Mariano. Programamos, lo invitamos a Rosy a que se contacte con nosotros y lo programamos este tema de la calidad de la producción y sus detalles es un temazo. Y a Rapoport, en fin, que se quedó con una pregunta, que nos disculpe, pero no faltará oportunidad de evacuar. Mariano, quiero agregar un punto, disculpa, un punto para Rodolfo Rossi, para la presentación, que lo van a invitar. Y espero que Rodolfo no se sienta presionado. Sería bueno que Rodolfo también presente la tecnología HB4 en soja, que fue aprobada por China, y la tecnología HB4 en trigo, que tiene algunos países que aprobaron, otros que no aprobaron, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la mejora o la capacidad que tienen estos cultivos para desarrollarse en determinadas condiciones. Buenísimo. Ahí está el compromiso, Rodolfo, así que después por privado seguimos hablando y lo agregamos. Señores, esto ha sido todo. Los jueves son Antropoceno y de aquí a fin de año con una agenda muy completa. Los esperamos la semana que viene aquí en nuestro canal Antropoceno y a partir de mañana en nuestra página de YouTube para poder ver esta grabación y muchas más aquí en Antropoceno.